Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de empezar, debo recordar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el imperio por el crimen de lesa majestad. Sus seguidores, después de su muerte, le concedieron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús de un soplo otorgó a sus apóstoles al Dios Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María se encontró embarazada del Espíritu Santo, según el Evangelio, sin mencionar a qué Dios pertenece dicho Espíritu. Esta traducción de Mateo es confesional, armonizada con el dogma de que el Espíritu Santo es la segunda persona de la Trinidad y por tanto está en mayúsculas porque se trata de una divinidad, de un Dios, el Dios Espíritu Santo. Este mismo texto vamos a comparar con la traducción académica del doctor Antonio Piñero, Mateo 1:18 en los libros del Nuevo Testamento, edición 2021. La generación de Jesucristo ocurrió de la siguiente manera. Su madre María acababa de casarse con José y entonces, antes de que se pusieran a vivir juntos, se percató de que había quedado preñada por un Espíritu Santo. Aquí la cosa cambia, porque la concepción se atribuye a un espíritu separado o santo, un espíritu desconocido que fue apartado para la operación concepción de Doña María. Es que el Dios Jesús de Galilea no podía ser menos que Krishna, Zoroastro, Rómulo, Atis, Dionisio, Horus y tantos otros personajes que nacieron de una virgen. Así que el espíritu desconocido cumplió su cometido y desapareció para siempre. Y para el bautismo de Jesús apareció otro espíritu, uno que llegó volando al ritual iniciático. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si el Espíritu de Dios apareció en forma de paloma, ¿quién certifica que el ave representa o es el Espíritu de Dios? Puesto que en esta escena la paloma no dijo nada, a diferencia de las fábulas de la serpiente del Edén y el asna de Balaam, en que hablaron los animales. Pero el silencio de la paloma se debe a que el autor le va a poner a hablar al Dios emisor del Espíritu, al Dios representado por el animal, quien desde los cielos y públicamente señala a Jesús el Galileo como mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que Jesús es el hijo predilecto de una deidad platónica, una deidad ideal, porque no se menciona su nombre, aunque hable desde el cielo como los dioses de la tormenta, como el dios Baal, Hadad, Thor, Yahvé, Júpiter, Zeus, etc. La supuesta expresión oída del cielo, el escritor del Evangelio tomó del libro del profeta Isaías, concretamente del capítulo 42, versículo 1. Dice allí, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. Isaías no está pensando en un hombre, y menos todavía en Jesús de Galilea, sino en la nación de Israel en la fase posexílica. En la creencia hebrea, el siervo de Yahvé es Israel, y el profeta expresa su anhelo por la era mesiánica, en que las naciones servirían a Israel y los sacerdotes judaítas servirían a tiempo completo al Dios Yahvé.
La legislación internacional sería dictada por el pueblo elegido y el mundo estaría sometido al régimen teocrático universal. El anhelo de Isaías no le interesa a Mateo, quien al aplicar el sueño universalista, de Isaías a Jesús el Galileo, crea intencionalmente una herejía, distorsionando la escritura hebrea para favorecer al personaje de su obra literaria religiosa, notoriamente prorromana. Después del ritual iniciático del bautismo, en que se manifestó el Espíritu de Dios y se oyó la voz de Dios, ese mismo Espíritu va a someter a Jesús a la rigurosa prueba de resistencia física y al mismo tiempo a la prueba más importante, la prueba de lealtad a la deidad. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El espíritu de la divinidad platónica no permite a su hijo en quien se complace que use sus piernas o un animal de carga para trasladarse al desierto, al estadio olímpico de las pruebas fantasiosas. Así que el espíritu divino, de forma misteriosa, lleva a Jesús a la villa olímpica para la prueba de abstención alimentaria y para la prueba del Satán, el otrora asistente para asuntos aleatorios del dios edomita Yahvé. Tras salir victorioso en ambas pruebas, ese mismo espíritu que le llevó del río Jordán al desierto, le lleva a la región donde nació, a Galilea de los extranjeros o la Galilea de los gentiles. Lucas capítulo 4, versículo 14, nos cuenta que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús llegó a su casa como un campeón olímpico y su fama trascendió las fronteras de Galilea. La primera pregunta es, ¿fama de qué? ¿De pasar más tiempo sin comer o de luchar para serle fiel al Dios que solo existía en su mente? La segunda pregunta es, ¿cómo llegó su fama tan pronto al norte y se difundió antes de que Jesús llegara a Galilea, considerando que Jesús estaba solo en el desierto en compañía de un espíritu divino que funcionaba como transportista y árbitro a la vez, y del Satán que le tentó? Además, en Galilea, la gente contaba con redes para pescar y no con redes sociales. Pero no se altere, porque estamos examinando una narrativa religiosa, una construcción teológica, un relato simbólico que nada tiene de histórico, sino político, en que la religión emplea la política y la política emplea la religión para crear un relato político religioso artificial y fantasioso útil al imperio romano. Por eso se crea un Jesús con fama, porque Lucas no puede presentar como el elegido de Dios a un hombre ordinario, especialmente en la región donde nació y es conocido. Así que provee a Jesús una fama exagerada y a través de su pluma le pone en una sinagoga, le entrega el rollo de Isaías y le señala la sección que debía leer, para que después de su lectura Jesús se presente al público como el cumplimiento del texto leído. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En Isaías 61, Lucas hace un corte de sastre a la medida de Jesús de Galilea y le viste con el atuendo de heraldo del Señor, con insignias de un elegido y ungido para curar y liberar. Una vez arropado con la descripción de Isaías, Jesús anuncia que la escritura por él leída se cumple ante los ojos de los congregados, es decir, que Isaías hablaba de Jesús. Sin embargo, la sección es un escrito anónimo de un tercer Isaías o trito Isaías,
un retrato del reino de sacerdotes de Yahvé que regresaron de Babilonia para de la mano de Yahvé solucionar todos los problemas de los que habían quedado en la tierra de Judá. Los pobres recuperarían la esperanza, los afligidos volverían a sonreír, los cautivos y oprimidos serían liberados y los ciegos recobrarían la vista. Los religiosos de Yahvé construirían una sociedad perfecta, corrigiendo todo, absolutamente todo. Pero este discurso que se leía al pueblo es una falacia, una propaganda sacerdotal, porque la élite político-religiosa trajo una nueva creencia, la religión del profeta persa Zoroastro, e impuso al pueblo de Judea por medio de la fuerza, a través de amenaza, persecución, ejecución, conforme se registra en el libro de Zacarías y en otros escritos postexílicos. Así que Lucas crea otra herejía al torcer el texto para que diga lo que le conviene, presentando el escrito de Isaías como si fuera una profecía, cuando no lo es, hecho que obliga a Jesús el Galileo a mentir, afirmando que él es el cumplimiento de dicha escritura. Cabe recordar que el ideal de Jesús fue liberar a Israel del yugo romano y que lograría solo a través de las armas y no con acciones piadosas en favor del pueblo sometido. Haciendo un recuento de la intervención del Espíritu Santo en la vida de Jesús el Galileo, vimos que actuó en su nacimiento, se manifestó en su bautismo, le llevó para ser probado y en la sinagoga confirmó que dicho espíritu reposaba en él para que operara señales y prodigios. Todo esto según los evangelios sinópticos. Veamos ahora el cuarto evangelio, el evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 26. Dice allí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Allí puse abajo también la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007, para que usted pueda comparar. El escritor otorga al Espíritu Santo la función de paracleto, alguien llamado o invocado por algún motivo o para un propósito. En este texto es para enseñar y recordar todo lo que Jesús el Galileo había enseñado, pero la versión Reina Valera revisada, edición 1960, no traduce el término griego paracleto por ayudador, en el sentido amplio de la palabra, sino que limita a una única función, la de consolador, para transmitir la idea de que el Espíritu Santo consuela o alienta o reconforta. La tendenciosidad del traductor es clara, porque en lugar de consolador debía poner maestro o profesor, acorde con la misión de enseñar y recordar la materia. Para estudiar se necesita de un maestro y no de un consolador. Así que el editor no traduce el texto, sino que hace doctrina y ofrece al mercado una mercancía adulterada, intencionalmente armonizada con su doctrina, con el fin de promover su ideología religiosa. La misión de Jesús fue independizar a su pueblo e iniciar la era mesiánica, y ese objetivo fue descartado por sus seguidores y sustituido por la creencia religiosa, por una narrativa teológica, un relato ficcional como en este texto, en que el relator pone a Jesús a anunciar que su Dios Padre enviará en su nombre el Espíritu Santo y que el Paracleto vendrá para quedarse con sus seguidores. Esta promesa también está en el capítulo 14 de Juan, versículos 16 y 17. Decía allí Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Con la expresión otro consolador, Jesús se ve a sí mismo como un paracleto, el primero. El segundo paracleto, a quien el autor llama Espíritu de verdad, el que no sea seguidor del Galileo no lo puede recibir porque dice que no le ve y porque no le conoce. La afirmación es irracional porque el Espíritu no se ve y lo que no se ve no se conoce.
La idea no encaja en la razón, solo en la fe, en la creencia, en la superstición, en la teología. Esta idea solo tiene cabida en la literatura religiosa. En otra observación, vemos que Jesús se refiere a un alto futuro, en que rogará al Padre y éste dará otro consolador. Sin embargo, y contrariamente afirma, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que el otro consolador ya está con los discípulos del Galileo y le conocen porque mora con ellos y saben que se quedará con ellos. Por tanto, si el otro Paracleto o Espíritu Santo ya está con ellos y ellos le conocen, entonces la promesa de Jesús está de más y no tiene sentido. Con todo y a pesar de todo, en el capítulo siguiente, el discurso de Jesús cambia. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Aquí Jesús da un paso adelante diciendo que él mismo enviará el Paracleto, que enviará de parte del Padre el Consolador o Espíritu Santo o Espíritu de verdad. La actitud de Jesús es semejante a una persona que miente, que para convencer a su interlocutor agrega algo más para reforzar su discurso. Porque primero dice que el Padre enviará el Paracleto, luego dice que rogará al Padre para que envíe, y después dice que él mismo lo va a enviar. En otra lectura, el evangelista presenta a Jesús ansioso, que no ve la hora para que su promesa se cumpla. Consecuentemente, ante la presión de su palabra empeñada, en Juan 20, 21 y 22 encontramos lo siguiente. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús el Galileo, después de resucitar, aún sigue impaciente. Y como es el Dios hecho carne, Él es el Padre y es el Hijo al mismo tiempo, y carga en los pulmones al Paracleto. Entonces, ¿para qué esperar? Apenas resucitó y los apóstoles recibieron lo prometido. Y ojo, porque el Espíritu Santo no vino del Padre, sino del Hijo amado, quien tenía el pulmón lleno de Paracleto. De un soplo cumplió su promesa, dando a sus apóstoles al Dios Espíritu Santo. Así de fácil. En la literatura religiosa, por supuesto, donde la teología es el producto de la imaginación supersticiosa y la creencia es la ciencia de lo absurdo. Con este alto incomparable, Jesús superó al Dios Yahvé, quien se limitó a soplar aliento de vida en la nariz de Adán. En cambio, Jesús de un soplo pulverizó al Dios Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y una vez liberado el Paracleto comprimido o aerosol divino, habrá elegido por dónde acceder al cuerpo de los apóstoles, si por la nariz o la oreja o la boca, o por algún otro orificio de su santa preferencia. Aquí el Espíritu Santo no es más que un soplo del Dios Jesús resucitado. Con esta entrega hubiera sido mejor que el narrador desde el principio dijera, Jesús va a soplar en ustedes a otro Paracleto. Jesús insuflará en ustedes a otro Dios llamado Paracleto o Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Un consolador y maestro que les aliente y enseñe todo cuanto dije. Pero el autor de Lucas no sabía nada de lo que Juan escribiría años más tarde. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8 escribió, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se nota que el Espíritu de verdad o no actuó en Juan o no inspiró a Lucas. Lo cierto es que se trata de una narrativa novelesca de naturaleza religiosa, un relato teológico lleno de alucinaciones contradictorias. Y en esa verdadera confusión del Espíritu de verdad, a Lucas le inspiró para que escribiera que los apóstoles recibirían del Paracleto en la fiesta de Pentecostés, mientras que a Juan le hizo escribir otra cosa, que el Espíritu Santo salió por la boca de Jesús y ya están sus apóstoles.
Si ambos relatos son verdaderos, entonces los apóstoles recibieron en dos ocasiones distintas el Paracleto. Por otro lado, Pablo tampoco sabía lo que Lucas y Juan estaban escribiendo, y el Espíritu de verdad nada le dijo a Pablo, de modo que a Saulo de Tarso se le ocurrió escribir lo siguiente. 1 Corintios 6:19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Un templo es construido para morada de una deidad, cuya figura o símbolo se deposita en el altar, y el local es utilizado para la adoración pública. Con esto en mente, Pablo designa al cuerpo del seguidor de su Cristo como el templo construido por el Dios no conocido y cuyo altar ocupa el Espíritu Santo. Por tanto, para el apóstol Pablo, el paracleto o ayudador, el consolador o maestro, el Espíritu de verdad o Espíritu Santo es uno de los tres dioses de los cristianos. Por orden de aparición en el escenario religioso, el primer lugar ocupa el Dios Padre, cuyo nombre sigue siendo un enigma, porque el Espíritu de verdad desde el siglo I hasta hoy se ha negado a revelar. El segundo Dios en la jerarquía dogmática es el Hijo del Dios Padre, Jesús el Cristo o Jesucristo, cuyo perfil es completamente delineado por Pablo. Este es el Dios principal de los cristianos, el Cristo de Pablo. Y el tercer Dios es el Dios Espíritu Santo, cuya atribución o función es también elaborada por Saulo de Tarso. Pablo, como Jesús, es contundente e intransigente, y con esa característica escribe a los romanos en el capítulo 8, versículo 9, lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu que Jesús sopló en sus apóstoles, si no lo tiene, no es de Cristo. El argumento de Pablo es que el creyente en su Cristo es un ser espiritual, alguien guiado o controlado por el Dios Espíritu Santo. La pregunta del millón es cómo saber que la persona posee el Paracleto o Espíritu Santo. Sencillo, es aquel que obedece las enseñanzas de Pablo. Punto. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del escritor español Baltasar Gracián. El mentiroso tiene dos males, que ni cree ni es creído. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.